Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Hoy es un día muy especial. Hoy es 17 de octubre y estamos conmemorando el 70 aniversario del sufragio femenino en México. Pues queremos agradecer al Museo de la Mujer que nos ha brindado su hospitalidad este día para hacer esta conmemoración. El día de hoy vamos a hablar de la conquista del sufragio femenino, camino arduo y extenuante. Con base en la conferencia de la doctora Rosa María Valles Ruiz, quien es profesora, investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Así que bienvenidas y bienvenidos al Museo de la Mujer, centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Y bueno, pues para dar inicio quisiera hacer una breve semblanza del muy rico currículum de la doctora que el día de hoy nos va a mostrar este camino que ha llegado por fin a reconocer en los derechos de las mujeres. Y ya 70 años se dice muy fácil, pero ha sido una lucha pues mucho más larga, ¿verdad? Bien, la doctora Rosa María Valles Ruiz es originaria de Canatlán, Durango. Estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública. Después hizo estudios de maestría en Ciencias de la Comunicación y más adelante el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales. Es profesora de asignatura de la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace 25 años y profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Es líder del cuerpo académico Escenarios de la Comunicación e integrante del Consejo Editorial de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores y trabaja en las líneas de investigación tituladas Análisis de los medios de comunicación, Género e Historia, Análisis del discurso e Historia oral. Ha recibido la doctora diversos reconocimientos a lo largo de su carrera, entre ellos el otorgado por la 57 legislatura federal por reposicionar la figura de Hermila Galindo Acosta, primera candidata a diputada federal en México. Fue presidenta nacional de la Asociación Mundial de Mujeres Periodistas y Escritoras, capítulo México de 2010 a 2012 e internacional del mismo organismo de 2011 a 2014. Es autora y coordinadora de 29 libros, entre ellos 1916, Segundo Congreso Feminista de México, Crónica Centenaria, Hermila Galindo, Sol de la Libertad. Dos de sus libros han conquistado el primer lugar nacional. Yo no soy primera dama, biografía de María Esther Zuno de Echeverría y la columna política en México, una propuesta de análisis ante las elecciones del 2 de junio del 2000. Entonces, pues quiero darle la bienvenida a la doctora Valles Ruiz y pues le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Cristina. Gracias por su presentación. Estoy encantada de estar en este evento organizado por el Museo de la Mujer. Quiero mandarle un saludo cariñoso a la doctora Patricia Galeana, fundadora y directora del Museo de la Mujer. Y pues me voy a permitir poner una presentación para darles a conocer de manera pues un poco somera, porque es un tema que da para mucho, pero ese camino, ese sendero que ha sido tan difícil para las mujeres y que sigue siendo difícil, aunque hay logros, por supuesto, sigue siendo, no es cierto que hayamos ya senderado totalmente, no es cierto, ¿no? Pero bueno, ahí les va. Bueno, pues comenzamos la conquista del sufragio femenino. Como ya decíamos y como decía la doctora Cristina Emochen, quien me hizo el favor de presentar, pues ha sido un largo y extenuante camino. Y fíjense, tenemos una fecha
que está ubicada como el primer intento. 1821, hace más de 200 años. Un grupo de mujeres zacatecanas le solicitó al gobierno se las pudiera considerar ciudadanas. ¿Por qué? Pues por la lucha a favor de la independencia de México. Pues nada, no se logró, aunque el año quedó registrado. Hace 202 años, el primer intento. Luego después se está registrado 1856, que se registraron 81 mujeres, y esto lo hace Raúl Jardón, un estudioso de los derechos de las mujeres. Estas mujeres se dirigieron al Congreso Constituyente, el que elaboró la Constitución de 1857, y pidieron derechos políticos para las mujeres. Nada, no pasó nada. Y estamos hablando de 1856. Estamos hablando de más de la mitad del siglo XIX. Ahora, en el siglo XIX, ya más adelantado, más allá de la mitad, casi al final, ya a inicios del 20, el fenómeno, porque entonces se consideró un fenómeno social, del feminismo comenzó a ir en ascenso. Y ese feminismo reivindicó tres aspectos: el derecho a la educación, el derecho a ingresar al mercado laboral y el derecho a la participación política. Entonces las revistas que entonces surgieron y que fueron dirigidas por mujeres, se fueron por esos tres puntos. Y en esas revistas tenemos Las Violetas de la Náhuac, El Álbum de La Mujer Mexicana, Mujer Moderna, cada una con sus especificidades, unas con más audacia que otras, pero sí hay un denominador común hasta antes de la mujer moderna, que es el acceso a la educación y el mercado laboral. Porque la participación política la pide mujer moderna, ¿sí? Entonces, imagínense, en junio de 1911, también la historia registra que se juntaron 1000 mujeres simpatizantes de la causa maderista y también pidieron el derecho al voto al presidente interino, Francisco León de la Barra. Y dijeron que la Constitución de 1857 no decía explícitamente que las mujeres no pudieran votar. Fíjense que a mí este evento me parece muy importante y creo que incluso no lo hemos estudiado lo suficiente, porque ese mitin de 1000 mujeres por el derecho al voto fue reprimido e incluso hubo 9 muertos. ¿Qué más pasaría? ¿Cuáles son los nombres de aquellas activistas que estuvieron junto a ese millar de simpatizantes del maderismo? ¿Qué más sabemos sobre este hecho trágico y espectacular? Ahora bien, la etapa anterior a la revolución, hay mujeres muy importantes que también lucharon fueron contra la dictadura porfirista y fueron guerrilleras de la libertad. Y hubo magonistas, y hubo maderistas, y hubo zapatistas, y hubo carrancistas. Y bueno, aquí solamente estoy mencionando algunas porque es el tema tan apasionante y da para tanto que hasta detenernos en cada una es un poco difícil. Bueno, fíjense, Juana Belén Gutiérrez de Mendoza. Ella creó el periódico Vesper. Estuvo encarcelada, la mandó a encarcelar Porfirio Díaz varias veces en la cárcel de Belén. Salía otra vez. Bueno, entre las cosas que se dicen de su vida personal es que se casó con un minero que era analfabeta y que ella misma lo enseñó a leer y a escribir. De la misma etapa de Juana Belén es Elisa Acuña de Rossetti, y ella también hizo un periódico, La Guillotina. Este periódico, La Guillotina, fíjense que no está en la Hemeroteca Nacional, está en una biblioteca de Estados Unidos, y también ella lo dirigió. Cada una de estas nos daría para hablar qué hacían, pero tienen un denominador común.
que son magonistas, se adhieren a la causa magonista, tienen problemas después con los hermanos Flores Magón. Primero las valoran a las dos y luego después las rechazan porque se corrió, no se confirmó, pero se decía que eran pareja y entonces los Flores Magón eso no les gustó y las sacaron de su grupo. Entonces, miren, entre las magonistas, Marta Eva Rocha, que hizo un libro maravilloso que se llama Los rostros de la rebeldía, ubica a otras magonistas, entre ellas a Silvina Rembó, a Rosaura Gortari y a Margarita Ortega. Y entonces, cuando es el asesinato de don Francisco Madero y Victoriano Huerta es quien le da el golpe a Francisco Madero y es el que determina el fallecimiento junto con el vicepresidente, la muerte de ellos. Entonces, Margarita enfrentan a los huertistas y junto con Natividad Cortés mueren, pero pasan por el desierto y entonces Rosaura, que también era Rosaura Gortari de las magonistas, no soporta el paso por el desierto. Margarita llega a Baja California y cerca de Mexicali es apresada, encarcelada y torturada por los huertistas, por Victoriano Huerta, por las huestes de Victoriano Huerta. Murió fusilada el 24 de noviembre de 1913. Imagínense todas estas historias, toda esta fuerza de estas mujeres y todo lo que tuvieron que pasar. Pero bueno, nos vamos a las maderistas. Y ahí tengo varios nombres. Teresa Arteaga, María Luisa Urbina, Joaquina Negrete, María Aguilar, Adela Treviño, Carmen Cerdán, pues la más famosa, Carmen Cerdán, Guadalupe y Rosa Narváez, de la primera Junta Revolucionaria de Puebla, que son dirigidas por Carmen Cerdán, quien fue apresada, y ya sabemos la historia de Carmen Cerdán. Y las zapatistas, hay una famosa, Dolores Jiménez y Muro, colaboradora en el Diario del Hogar, militante en el zapatismo. Se considera, aunque no acabamos todavía de decir, lo podemos afirmar, pero se considera que apoyó la redacción del Plan de Ayala. ¿Por qué no lo podemos afirmar? Pues porque es el contexto. No es el contexto en el que se puede decir, esta mujer hizo esto y aquello, no. Se estaba en un plano muy secundario, a pesar de que ya estamos hablando de hace 100 años. Había muchos prejuicios. Las carrancistas, Hermila Galindo, Elena Torres, Salomé Carranza, apoyaron a Venustiano Carranza, que logra derrocar a Victoriano Huerta, como todos lo sabemos, todos y todas, tras el asesinato de Francisco Madero en 1913. Ahora, las revistas de finales del siglo XIX y principios del XX esbozan un incipiente feminismo. Eso yo lo he estudiado y sé, y lo puedo afirmar, que Mujer Moderna, que fue la revista que fundó, dirigió y la mantuvo por 4 años, Hermila Galindo, desde su primer número fue, ella misma lo ponía ahí en una plana, la única revista feminista de México. La única revista feminista de México. La línea editorial de Mujer Moderna tenía 2 vertientes. La defensa del constitucionalismo enarbolado por don Venustiano Carranza, ella fue secretaria particular de Venustiano Carranza, y la otra vertiente fue la reivindicación de los derechos de las mujeres. Creó consejos feministas en varias entidades. Fue la autora de la idea de crear el Consejo Feminista Mexicano. Los estableció en 1923 ya no por ella, sino por Elena Torres. Y quería que 59 lideresas de América Latina, Europa y Asia, que fueran las madrinas del Consejo Feminista Mexicano. Me estoy deteniendo un poco más en ella porque es un personaje al que he estudiado de manera más amplia. Hermila Galindo Acosta. Su pensamiento se nutrió de los más avanzados de la época. John Stuart Mill, Augusto Bebel, Alejandra Kollontai, Clara Zetkin, Flora Tristán. Bueno, o sea, leía, hagan de cuenta que era apasionada de la lectura, porque ella estudió taquigrafía, mecanografía, telegrafista, pero fue prácticamente autodidacta su pensamiento. Estuvo también, se adhirió a varios
a varios clubes, que eran entonces la manera en la que se podía estudiar más la situación, no solamente del mundo, sino del propio país. Ella llega a ser oradora del Club Abraham González y por eso conoce a Venustiano Carranza, porque era muy buena oradora. Y cuando la oye hablar, la invita a ser su secretaria particular. No me quiero detener mucho para que tengamos tiempo de poder saber los mensajes que puedan enviar o que tengan que les llame la atención el tema. Y no quiero detener tanto en Hermila, porque si no, pues ahí me hallan. Pero miren, ahí les va una de sus frases. Si hubo una Eva en el paraíso, hubo una María en Nazaret. Si han existido las Helenas y las Cleopatras, el mundo ha admirado a las Juanas de Arco y a las Isabeles de Castilla. O sea, estaba hablando de diferentes tipos de mujeres, pero de mujeres de un gran ímpetu, de una inteligencia inusual. Ahora ella hablaba de 3 emancipaciones. Ya ven que ahora no usamos el término emancipación, pero ella lo usaba entonces. Y decía que la mujer tenía que despojarse de los prejuicios de la sociedad, pero también tenía que despojarse, emanciparse de la sujeción del hombre, tutor o marido. Y una tercera, había que emanciparse del clero. Y recalcaba, esta es la más oprobiosa y cruel porque incide en la conciencia de las mujeres. Venustiano Carranza le envió a La Habana, Cuba, y ahí impartió varias conferencias, 6. Entonces se le considera la primera diplomática mexicana. Recientemente, la doctora Patricia Galeana acaba de sacar un libro que ella coordina y que también es coautora, que se llama Diplomáticas Mexicanas. Y ella en alguna otra ocasión, hace varios años, también lo habíamos comentado, y entonces ella consideraba que sí era la primera diplomática mexicana, aunque no tuviera el nombramiento de diplomática, sino era representante cultural. Ahora, el primer Congreso Feminista es muy importante para la lucha por el sufragio. Hermila Galindo, apoyada por Salvador Alvarado, quien era el gobernador de Yucatán, apoya ese primer Congreso Feminista y se hace del 13 al 16 de enero de 1916. Y en el segundo Congreso, del 23 de noviembre al 2 de diciembre de 1916. Y son hechos en el Teatro José Peón Contreras de Mérida, Yucatán, que está ahí en la imagen. Pues saben que son muy interesantes los dos congresos porque se abordan temas de importancia para la mujer, desde luego lo de la educación y cuáles carreras podían seguir, podían cursar, pero también se aborda lo del voto y no hay consenso. Decían que había que esperar entre las mismas. Había 617 profesoras yucatecas allá en el primer Congreso Feminista. No se todavía se termina de aclarar de por qué fue nacional, de qué otros estados fueron, pero las yucatecas allí estaban. Y no hubo consenso. Ahí sí hubo un problema porque en el primer Congreso Feminista, Hermila Galindo dice que la mujer tiene instinto sexual y que pues que hay que establecer la educación sexual entre los jóvenes, hombres y mujeres, para que no haya los problemas que hay de mujeres embarazadas. Fue una escandalera, simple y sencillamente fue una escandalera. ¿Por qué? Porque se les hizo demasiado que hubiera dicho eso Hermila Galindo. Y decía, ella se refería a pensadores, decía que Mailander decía que la vida humana reside en el instinto sexual, que era el único que aseguraba al individuo la vida, que el ser humano no concedía tanta importancia como las cosas del amor y al cumplimiento del acto sexual. Y también se refería a Buda, que decía, el instinto sexual es más agudo que el aguijón con el que se doma a los elefantes salvajes, más ardiente que la llama. Es como un dardo clavado en el espíritu del hombre. Imagínense decir esto hace más de 100 años. Y también se refería a Aristóteles. Aristóteles decía, es prioritaria la educación del cuerpo y después del espíritu como un principio fundamental. Y por lo tanto,
La mujer tiene instinto sexual. Ella no lo dijo, porque leyeron su ponencia ahí en Mérida, pero fue una escandalera. Le gritaron inmoral. No supo cuántas, unas por acá, otras por allá, pero fue una escandalera. Y ella acusa a quienes la acusaron así de que eran ignorantes. Y en el segundo Congreso Feminista manda una defensa y diciendo que tachar de inmoral su trabajo era dar pruebas inconclusas de criminal hipocresía y de ignorancia, que no que se trataba de ocultar la verdad, que dice, tendré que advertir que hablo de la moral íntima del corazón y no de la moral de epidermis, que es a lo que ha reducido la moral de hipocresía de la masa clericalesca, que parece ignorar que la Biblia y sobre todo el Testamento Antiguo, al modo que las grandes obras como el Quijote, el Paraíso Perdido, la Divina Comedia, encierran en sus páginas crudeza que ruborizarían a la misma Nana. Un escándalo, pero ella no se queda callada, ¿sí? Pero bueno, ya les dije, ni en el primero ni en el segundo se pusieron de acuerdo para votar y ser votados. Decía que había que votar, nada más votar, en el ámbito municipal, ¿sí? Con el voto para mujeres de 21 años, siempre que supieran leer y escribir, pero nada de que ser votadas. O sea, hay un triunfo parcial en cuanto al sufragio femenino, pero son muy importantes los dos congresos. Ahora, ¿qué pasa con Hermila? Pues Hermila le pide al constituyente del 17 el voto restringido para la mujer. ¿Por qué restringido? Porque dice que solo para las mujeres ilustradas. O sea, ella acababa de pasar la experiencia del primero y el segundo congresos feministas. Y incluso se dice, no pierdo de vista las condiciones del país. Pero ¿saben qué? Pues no le hicieron caso a los constituyentes. Fue negado el voto para la mujer. 1917, 11 de marzo, se vienen las elecciones y Hermila, como decía que no decía claramente el artículo 34, que las mujeres no podían participar, pues ella se lanza y es la primera candidata a diputada federal. Contendió por el 5º distrito de la Ciudad de México. Son las mismas elecciones en las que Venustiano Carranza, entonces primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del Ejecutivo, ya es electo presidente de la República. Hermila Galindo acepta su derrota y lo publica en su revista. Ahí está el número, miren. 72, 25 de marzo de 1917, la página 3. Ahora acepta el triunfo del que ganó, que está ahí, Ernesto Aguirre Colorado, pero se transforma en la primera censora legislativa. Vigila lo que hace Aguirre Colorado en la Cámara y como no hace grandes cosas, lo acusa de ser diputado del silencio. Dice, para eso no lo elegimos o lo eligieron. Es usted un diputado del silencio. Es entonces, Hermila Galindo, la primera censora legislativa. Ahora, septiembre de 1919, ella escribe el libro que se llama La doctrina Carranza y el acercamiento indolatino. La portada que ustedes están viendo es porque la editorial de Miguel Ángel Porrúa hizo el libro y me hizo el honor de invitarme a escribir la introducción para yo poder hablar de quién era Hermila. Y en esta doctrina Carranza se habla de lo que son las bases de la política internacional de México, de la importancia de respetar la soberanía, de respetar la manera como otras naciones se organizan y de poder también hacer un frente común las naciones de América Latina. Y ahí lo decía, pues también contra un enemigo que había tenido bueno, sigue teniendo una influencia y una injerencia en las demás naciones, que es Estados Unidos. El presidente Carranza nombra a Hermila comisionada cultural para España y América del Sur. Le da su nombramiento el 25 de marzo de 1920. Y el 5 de mayo de 1920, el propio presidente les escribe a los ministros de México en España, Italia, Costa Rica, Chile, y le recomienda a Hermila. Pero fíjense, el 25 de marzo es el nombramiento. El 5 de mayo yo le puse las últimas cartas del presidente Carranza. ¿Por qué? Porque el 21 de mayo de 1920 es asesinado en Tlaxcalantongo, Puebla, don Venustiano Carranza.
Entonces, en 1921, Hermila fue corresponsal de la revista Nuestra Causa, ¿sí? Y entonces yo hablé con Edith Rosalía Gallo, que es la directora del Archivo Histórico del Frente Cívico Radical, y ella escribió en ese de Nuestra Causa, dice: Hermila Galindo es una pluma de oro, el tope de una inteligencia prodigiosa, sostenida por firmes principios. Después de ese 21, prácticamente aquí en México, después del asesinato de Venustiano Carranza, ya no se sabe gran cosa de Hermila Galindo. Yo he podido rescatar varios discursos que están en el libro Hermila Galindo, Sol de Libertad. En la segunda, bueno, la primera edición no, pero la segunda y la tercera sí, que sí siguió. Lo que pasa es que ya no tenía ya no estaba en un sitial público, o sea, ya no tenía la presencia que tuvo cuando fue secretaria de Venustiano Carranza. Y sobre todo, pues quienes estuvieron en contra de Venustiano Carranza no querían saber nada de Hermila Galindo. Seguramente estuvo cerca de las demás feministas que andaban tras el sufragio, ¿sí? Ella, esto va a ser lo último que les digo de ella, por lo que les digo, que como le he trabajado mucho, me amplié un poco, pero me regreso todavía a lo que hicieron otras. Se casa en 1923 con Miguel Enrique Estopete. Él era de casi 40 años, ella de 37. A Miguel le llamaban el Caruso de México porque tenía un timbre excepcional de voz y interpretaba una furtiva lágrima de la ópera El Elixir del Amor de Donizetti. Total, se casan y tiene una hija. Él ya tenía otra. Eso me lo dijo la hija, ¿sí? Pero luego, ¿qué pasa con el sufragio? Pues algo muy importante, porque en 1925 en Chiapas sale el decreto 8, y esa fue la 30 legislatura. Y saben que no siempre lo tenemos muy en mente quienes estudiamos esto. La 30 legislatura local, ya por el decreto 8, señaló que se desaparecía la infamante idea de hacer a un lado a las mujeres y de tratarlas como muebles, que ahí en esa entidad se reconocía a las mujeres de 18 años en adelante los mismos derechos políticos del hombre, y en consecuencia tenía el derecho de votar y ser votada para los puestos públicos de elección popular, cualesquiera que fueran. Eso es importante, 1825. Luego tenemos anteriormente, 23, el Consejo Feminista Mexicano, que lo comenzó Hermila, lo hace en realidad Elena Torres y Refugio García. Luego tenemos 1931, primer Congreso Nacional de Obreras y Campesinas, y piden el derecho al sufragio. Y luego Margarita Robles de Mendoza en 32, la Unión de Mujeres Americanas, y siguen por la reivindicación ya de los derechos de la mujer, los derechos políticos. Ya quedó atrás el derecho, no que quedara atrás, sino que ya se estaba logrando poco a poco, y ya incluso ya desde sobre todo en Estados Unidos, en la Primera Guerra Mundial, pues las mujeres se pusieron a trabajar, y pues ya después, ya fue como coyuntural. Y ya para 1935 se crea un frente que es maravilloso, Frente Único Pro Derechos de la Mujer. ¿Por qué es maravilloso? Porque pudo conjuntar, se considera la expresión del movimiento femenil mexicano más relevante de la primera mitad del siglo XX, porque nació con una gran fuerza, porque hubo una coyuntura que fue el cardenismo. Pero ¿qué fue lo que tuvo de característica? Que englobó a mujeres de todas las corrientes políticas y sociales. ¿Por qué? Porque tenían también un denominador común. ¿Cuál? El sufragio femenino. Entonces imagínense la época de Cárdenas, 1935, creación del Frente Único por Derecho de la Mujer. Pues si hubiéramos vivido en aquella etapa, hubiéramos dicho, ya la hicimos. Pues fíjense que no, porque pese a que dijo el presidente Cárdenas que las mujeres no se iban a quedar definitivamente subordinadas, que tenían toda la razón, que tenían que tener su lugar y su presencia, no nada más en los actos sociales, sino también en el mismo plano que los hombres. Y por lo tanto, iba a presentar en septiembre, eso lo dijo el 26 de agosto del 37, pero que lo iba a presentar en septiembre el decreto para la iniciativa, para que se estableciera el voto universal, ¿sí? Pero ¿qué creen? La 37 legislatura federal sí reformó por unanimidad
el artículo 34 de la Constitución. Las mujeres ya daban por hecho que eran ciudadanas. Estaban felices. Se convirtieron en propagandistas del proyecto político de Cárdenas. Pero ¿qué pasó? Tras la aprobación de la Cámara de Diputados, el proyecto pasó a las legislaciones locales. Yo he comenzado a ver varios, y hay un estudio de la doctora Ana Lau Jaiben, estudiosa de la historia de las mujeres y género, de otras partes, buscando qué fue lo que pasó en los estados. Pues la mayor parte de los estados aprobó lo que decía el presidente Cárdenas, pero no se hizo el cómputo final y nunca fue promulgada. La utopía terminó. Nada de que con Cárdenas. Una activista, una feminista importante de la época, declara en 1941 al periodista Mario Escurdia que se encontraban atrancadas en pleno triunfo. María Esther Chapa, imagínense, 1941. O sea, ¿qué fue lo que pasó? En algún momento me comentaba a mí la doctora Patricia Galeana que un asesor del presidente Cárdenas, que fue un personaje importante, Jesús Silva Herzog, le había sugerido que no se le diera el voto a la mujer, que porque iba a votar que iba a votar por la oposición. Entonces, pues le hizo caso porque nunca se promulgó en el 38. Pero seguimos. El 27 de julio del 45, Miguel Alemán hace la promesa de que va a otorgar el voto a la mujer en el ámbito municipal. Entonces es el 27 de julio del 45, la promesa. El 24 de diciembre de 1946, la realización. Y hace una adición al artículo 115 constitucional. Entonces, a partir del 47, ya las mujeres a nivel nacional tenían el derecho a votar y ser votadas en las elecciones municipales, en el ámbito municipal. Tenemos que llegar hasta el 17 de octubre del 53, cuando sí se reforma el artículo 34 constitucional. Se otorga el voto a la mujer. Y ese año, en diciembre, ese es un dato poco conocido, las mujeres votan en Baja California Norte. Lo encontré en la hemeroteca. Pero nada más votan, no son votadas. La primera legislatura donde ya votan y son votadas es la del 55. Pero eso es una conquista histórica, ¿sí? Ahora, Aurora Jiménez fue la primera diputada federal de Palacios. Y María Lavalle y Alicia Arellano fueron las primeras senadoras. Pero María Lavalle fue la primera en presidir el Senado. Entonces, hasta ahí la dejo, por lo que les decía. Esto es un tema muy largo. O sea, nos sobra para seguir hablando, pero hasta ahí lo dejo, hasta la primera diputada federal, las primeras senadoras. Les agradezco la atención. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctora Valles, por tan interesante presentación. Y bueno, pues agradecer mucho la participación de todas y todos. Y desde luego, pues doctora Valles, muchísimas gracias por su conferencia. Gracias a usted, doctora Cristina, y gracias a todos los y las organizadoras. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.